ese día es sagrado por eso, no porque lo diga la ley. La circuncisión, ¿por qué circuncidar al niño? Porque hay alianza, porque es algo en el cuerpo que me hace pertenecer a un grupo determinado que tiene una historia, que es el pueblo elegido. ¿Se acuerdan lo que leíamos al principio? Somos el tesoro de Yahvé. El sábado, la circuncisión y la palabra fueron los que le volvieron a dar un sentido a esta pregunta. ¿Vale la pena seguir con estas duras exigencias? Sí vale la pena, el problema es que tenés que cambiar. No son exigencias, son formas de vida. Son expresiones de amor para que seas cada vez más libre, no cada vez más esclavo. Era la manera de cómo lo vivían. El pueblo pobre, ¿no? Lo que vamos a ver en Deuteronomio y muchos profetas. Siempre las mujeres y los niños, los más débiles, son los que se encontraban en Babilonia y que tienen, miren lo que dice, pero vamos a leerlo bien. Las víctimas de todo esto, ¿acaso no seguían siendo los mismos, los pobres, los débiles, los niños, las mujeres? Todos ellos que además se encontraban en Babilonia en la inmensa desventaja de ser emigrantes. El esfuerzo personal, el aguante de tantos siglos, tanta sangre derramada, ¿había servido para algo? Pregunto, los mártires de hoy, que cuando están con el tipo de Lisis con la espada en la mano y le dice, deja de confesar que crees en Cristo y no te mato, y no declina, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Ese testimonio mueve a millares a repensar su fe, mueve a millares a decir, mirá lo que están pasando estos tipos y yo ni siquiera aprovecho las posibilidades que me da el poder brindar, el poder tener un culto en total libertad, que me vivo quejando de todo, de la parroquia, del párroco, de si está la luz bien, si cantan bien, si predica bien, qué larga que hace la misa, y las clases de catequesis. No nos damos cuenta del valor que tienen todas esas cosas. Vuelve de nuevo, pero miren los interrogantes de aquel entonces, ¿no? Y el interrogante central frente al mal. El mal y todas sus formas de dolor, de explotación, opresión, alienación. Acuérdense que también se cuestionaban lo que habían pasado por Egipto, por ejemplo, de deshumanización y muerte. ¿Qué explicación podía tener? De nuevo, ¿no? Si somos elegidos. Y entonces es por eso que surge el Pentateuco. Y en el libro del Génesis, por ejemplo, es donde más se expresa el origen del mal. El mal no está en Dios, no es un Dios perverso. El mal está centrado pura y exclusivamente en todas las distintas formas de egoísmo que tenemos como seres humanos. El egoísmo es lo que termina con esa sedek, con esa justicia de Dios. Nosotros, porque no queremos ser lo que somos, siempre queremos ser lo del vecino. Y si no queremos ser lo del vecino, queremos ser como dioses. Segundo, la incapacidad de poder, al querer ser como él, hay también un viso de envidia, porque yo soy lo que soy y él es como él. Yo quiero ser como él. El no conformismo, la destrucción. Entonces en el Génesis va mostrando todas esas formas de enemistad que se va produciendo en el hombre por el egoísmo mismo, que es el origen de todos los males. La matanza del hermano por el hermano, la torre de Babel, el egoísmo de querer ser un pueblo reconocido y con un nombre intachable. Vino Dios y los confundió, porque no querían ser el pueblo de Dios en medio de las civilizaciones. Querían ser por ellos mismos los mejores y los más destacados en el medio de las civilizaciones. ¿Me van entendiendo de qué se trata el Pentateuco? Que es mucho más profundo, es realmente un tratado antropológico, más que nos sirve para vivir. Y cuando nosotros lo estamos
escuchando, que se lee muy poquito, lamentablemente se lee poquito en la Sagrada, pero lo podemos leer todos los días cuando a veces que se toma un libro. Esto se los pongo para que después ustedes lo lean tranquilos. Tienen un montón de material, al que le guste el tema les voy a mandar un montón de material porque tengo mucho escrito sobre este punto. Pero eso es más o menos central, porque fíjense que el éxodo de lo que va a tomar es del egoísmo de un pueblo poderoso contra un pueblo pequeño, que fue la esclavitud. Pero también lo que va a tomar es del egoísmo. El Éxodo y el libro de los números, ahora se los voy a enumerar para que sepan cuáles son y de qué trata. El libro de los números va a tomar también la rebeldía del pueblo de Israel que prefería seguir siendo esclavo a estar pasando por el desierto, por ese encuentro y ese momento de purificación para prepararse para llegar a la tierra prometida. Esa rebeldía, dice uno de los que leía los libros, la rebeldía lo que nos muestra es que estamos completamente alejados de la palabra de Dios que nos pide algo y de las ganas y la determinación de seguir esa palabra. Cuando soy rebelde, todavía lo que estoy mostrando es que soy esclavo. Cuando soy rebelde, soy esclavo. Soy esclavo de algo. Porque la rebeldía lo que me está mostrando es que vale más mi punto de vista, mis ganas, que lo que Dios me está pidiendo. Estoy hablándolo siempre de la relación mía con Dios, ¿no? En esa relación. ¿Es claro? ¿Seguro? Porque es un poco... Sí. Perdona lo que voy a decir porque... Tranquilo, todos podemos decirlo. A lo mejor me quieren excusar de aquí, pero... No, Dios. Como yo te estoy oyendo y estoy oyendo todos los relatos, esto ocurrió de 900 al 400. Esos libros estaban siendo escritos en ese periodo. Exacto. Y la historia estaba ocurriendo en ese periodo. La historia que está ocurriendo en ese periodo es la historia de lo que estaban viviendo ellos cuando lo estaban poniendo por escrito. Por eso es una relectura de toda la cuestión de la creación del mundo y de la elección. Cuando yo oigo eso, me pongo, o sea, para mí quita como un poco la dignidad de esto, porque veo como que más son políticos a la final tratando de explicar lo que estaba pasando y de la división del norte y del sur y de lo que estaba ocurriendo en realidad. Y cuando me dice que el Génesis fue escrito al final, el Génesis 1. Entonces, más aún como que refuerza la idea de que todo lo que yo estoy aquí escribiendo es un poco para que ustedes humanamente, o sea, humanamente entiendan lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí le diste en la tecla. Lo que ellos fueron haciendo, justamente esto estaba totalmente separado del poder político. Los que pusieron por escrito, los agiógrafos de aquel momento, estaban totalmente enfrentados con el poder político, por lo general enfrentados con la monarquía, sea del norte o del sur, luego enfrentados con la conducta que habían tenido los monarcas y por lo cual Israel había perdido todo lo que era cuando lo destierran. Es todo lo contrario, es la explicación de cuando el hombre se separa de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa? No hay lenguaje más entendible que el que yo uso con un contemporáneo, de la manera como, si yo quiero hablarle de Jesús a un pibe de hoy día, en el 2015, no puedo hablarle como lo hubiese hablado San Francisco de Asís a sus monjes, por más que tome la idea de Francisco y la baje al 2015. ¿Me seguís? Eso es lo que pasaba. La tradición oral era prístina. Cada uno sabía lo que había pasado con Abraham, con Isaac y con Jacob. Lo que se resalta en cada una de las etapas es lo que significa Abraham, Isaac y Jacob, por ejemplo, en el destierro, la pertenencia. Puedo estar desterrada, me pueden sacar la tierra, pero nadie me va a sacar la condición de hijo de un pueblo elegido. ¿Comprendés? Entonces no es que escribieron lo que se les ocurría,
o como una síntesis de alguien que podía uno pensar, bueno, lo pusieron por escrito para manejar al pueblo porque el pueblo estaba como loquito. No, es darle sentido a la vida que estaba transcurriendo en ese momento. Y el sentir, por ejemplo, el Génesis. A mí me trajo muchos problemas cuando vi Génesis el año pasado porque alguien entendió de que yo decía que el Génesis era un mito. El Génesis no es un mito, pero el Génesis sí es escrito en lenguaje mítico. Porque ¿cómo explicás vos como hombre el origen de la creación si no hubo ningún hombre que haya estado ahí parado para verlo? Pero el lenguaje mítico hacía que más o menos se pudieran imaginar algo que es absolutamente concreto. Todo fue dado por Dios por amor, porque no necesitaba nada. Él crea para dárselo al hombre, para que el hombre lo disfrute, para que el hombre pudiera gozar. Entonces, ¿me vas entendiendo? No es algo que se pone para llevar adelante un fin inmediato, sino que es algo que sirve para todas. Por eso cuando decimos, esta es la historia de mi vida. Si hubiese sido fruto de una cuestión política, no estaríamos diciendo eso. ¿Esto cómo lo aplico a mi vida? No me entra por ningún lado, pero es palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es eterna, pero queda encapsulada en las Sagradas Escrituras. ¿Soy clara? Es eterna, pero está como metida en el estuche de las Sagradas Escrituras. ¿Es claro lo que expliqué? Porque es tal cual. Te digo más, no sabés las cuestiones cuando estudias Biblia. No sabés las cuestiones cuando estudias lo prebíblico. Cuando lo estudias como ciencia. Porque te lo preguntás, pero esto ya estaba escrito en otros libros, y claro. Utilizaron lo que tenían a mano, pero para dar un mensaje mucho más superior que lo que estaba escrito. Un mensaje que no se acaba y que se confirma año tras año y paso tras paso de cada una de las civilizaciones en esta humanidad. Sí, María José. El hecho que haya estado escrito en lenguaje mítico, en el fondo, no sé, yo creo que cabe la duda por lo que la gente me ha preguntado. Yo les explico lo mismo, ¿no? En lenguaje mítico. Lenguaje. Es como lenguaje legislativo, como lenguaje ético, como lenguaje parábolas. Son formas de lenguaje, claro, formas de expresión. Hay gente que en el fondo se pone y me dice, bueno, entonces Adán y Eva no existieron. No. De nuevo, la creación de Adán y Eva primero, cuando yo entiendo lo que significa Adán y lo que entiendo lo que significa Eva, Adán viene a Adamá, el hecho de la tierra, y Eva es madre de los vivientes, me da a entender que absolutamente que el hombre fue creado por Dios para dar vida, para seguir la vida sobre esta tierra. No fue que apareció, como era el Big Bang, de una explosión molecular. O sea, ahí está el trasfondo. Tengo que agarrar, ni en el Génesis ni en el Apocalipsis me puedo quedar con la letra. Me tengo que ir al fondo. ¿Soy clara? Y que se apartó de Dios por la desobediencia, o sea que ese es el mensaje. Pero como que hay gente que le choca un montón que me dice, pero si Eva y Adán existieron. Pero claro, nadie lo niega, pero yo no me puedo quedar en Adán y Eva. Yo no me puedo quedar en Adán y Eva. Me tengo que quedar en lo que simbolizan ellos como creación y lo que tienen que ver conmigo. ¿Me van siguiendo? ¿Quedó claro más o menos? Yo sabes lo que te voy a pedir. Esta es la más resumida de todas, que lo leas. Y si la semana que viene te queda alguna duda, porque ahí lo explico bien explicadito, de cada una de las, porque es imposible en una charla dar el Pentateuco. Yo lo que les quiero pedir a ustedes, si les parece bien, ¿qué hora es? Yo hay que terminar, gracias. Lo que les quiero pedir un favor, si no se enojan, la semana que viene vamos a seguir con el Pentateuco, pero no ya con esto, sino que en cada libro vamos a leer un trocito, para que ustedes entiendan. No, ya con agüita voy bien. Para que ustedes entiendan bien cómo fue armado y de qué se trata. ¿Les parece bien? Un pedacito cada... Sí. No sé cómo terminaste con Adán y Eva, pero claramente no vamos a encontrar los huesos de Adán y Eva. No existieron físicamente. Por lo que simboliza. Sí.
clarito, ¿no? Porque- Absolutamente. Totalmente. yo creí que existían hasta los 40 y pico, así que... Pero... No, pero si todos, yo creo que todos Pero tenemos por es- eso. a Sí, ver, lo que pasa es que nunca nos lo cuestionamos, ¿no? Pero A ver, evidentemente... ¿En qué nos sirve? Porque de hecho, Y eso lo digo yo, no lo dice ella para no le echen la culpa. no, pero fíjense, no, pero está bien, pero ¿en qué consiste? Somos criaturas, imagen y semejanza de Dios, que tenemos una vida, Zoe, no bios, Zoe es vida eterna, porque nos sopló en la nariz, Entonces eso es, ahí es donde me tengo que agarrar. Realmente soy imagen y semejanza. ¿Qué significa ser imagen y semejanza? ¿Qué significa ser imagen y semejanza? ¿Y qué significa honrar este soplo que me dio en mi nariz el día que me creó? Ahí es donde me tiene que llevar a identificarme con lo primordial. Siempre desde el hoy. Lo otro me encanta, los chicos y demás, pero el tema es que hoy, ¿cómo eso que aporta a mi fe? Nada. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo no me puedo quedar con la letra? No me puedo quedar nunca con la letra. Vamos a seguir la semana que viene. Es largo, pero lo que viene la semana que viene es lindo, se lo prometo. Mati. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pequeña oración de cierre. Sí. Sedek es, S-E-D-E-K. Sedek. Adiós. Hacemos una pequeña oración dando gracias al Señor por este ratito. Y le pedimos que siempre, como decía el salmista, tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Que sea realmente la luz de nuestros ojos, la luz de nuestro corazón, la fuerza que nos impulsa a caminar, a ser cada día más parecidos al que nos creó, que es todo amor. Y esto te lo pedimos a vos, que vivís y reinás junto al Padre y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. Padre, Espíritu Santo, amén. Gracias por la paciencia. Esta parte